¿Quieres saber de qué trata el Decreto Legislativo 1492 y las reglas de la Haya de 1924? Quédate en este video y acá te lo explico. El 9 de mayo de este año, el gobierno peruano, a través de un comunicado oficial en el diario El Peruano, lanzó el Decreto Legislativo 1492, el cual obliga a implementar procesos de digitalización y procesos electrónicos a los operadores de comercio exterior que participan en la cadena logística de los negocios internacionales, tanto exportación e importación. Estamos hablando de las agencias navieras, sus representantes, agencias de carga, almacenes aduaneros y otros denominados como operadores de comercio exterior en la Ley General de Aduanas. También de la misma forma el gobierno lanzó o promulgó la denuncia a las reglas de la Haya de 1924. Vamos a ver de qué se trata todo este tema y vamos a analizar parte por parte la implicancia de esta situación. ¿Por qué? Porque se vienen varias manifestaciones de diferentes gremios empresariales que están tanto a favor como en contra de estas manifestaciones o estas leyes que ha emitido el gobierno en todo este contexto de la crisis de la pandemia y del COVID-2019. Vamos a analizarlo en 4 partes. Vamos a ver cuál es la diferencia tecnológica que tenemos o la brecha tecnológica con otros países del mundo respecto a la tecnología a la tecnología portuaria, a la tecnología logística, a los avances logísticos que se desarrollan en otros países en base a la digitalización a comparación de nuestro país. Vamos a ver cuál fue el contexto del año 1924, año en el cual se llega al acuerdo de la Haya respecto a diferentes temas del conocimiento de embarque. También vamos a analizar en sí qué dicen las reglas de la Haya, y también vamos a analizar específicamente el decreto legislativo 1492 para ver qué es lo que menciona y por qué ha causado tanto debate entre los gremios empresariales de nuestro país. Tanto es así que el Consejo Marítimo Mundial ha recalcado o le ha indicado al Perú que su intervención en el contrato entre privados es algo inconstitucional, que no se ve en ninguna parte del mundo y que, por el contrario de fomentar el desarrollo de la economía, traería graves consecuencias a esta. Iniciemos. El COVID y la tecnología. Esta pandemia, si bien es cierto, ha traído muchos desastres, muchas muertes, mucha parálisis. Tanto es así que en nuestro país los resultados de las importaciones y las exportaciones han salido por muchos negativos. Hemos visto que han sido de oportunidad para el desarrollo de otros productos, como por ejemplo las mascarillas, elementos desinfectantes, elementos de protección personal, de bioseguridad, etcétera, ¿no? Pero referidos al tema de la logística internacional, al tema de la logística portuaria, ¿cuál es el avance que está en otros países, que se viene desarrollando en otros países, a comparación de nuestros puertos peruanos como Paita, Callao, Matarani, Hilo, San Martín, etcétera? Vemos, por ejemplo, que el puerto de Cádiz continúa avanzando en la estrategia de digitalización, y es que en otros países la digitalización viene manifestándose o desarrollándose de forma natural debido a la exigencia y a la competitividad de sus empresas, a las exigencias del mercado no impuestas por una ley en estos países, como va a ser el caso del Perú. Por ejemplo, la línea naviera Evergreen ha lanzado una nueva plataforma digital. La GSBN, red pionera en blockchain, se acerca a su lanzamiento oficial para temas portuarios. Vemos como en otros países el blockchain ya es utilizado para el análisis de datos portuarios. One, una naviera de contenedores rosados y blancos que tiene 2 años, una línea naviera japonesa, ya ha implementado, ya ha emitido exitosamente su primer BL electrónico. Veamos qué más nos dicen. Hablamos de que la digitalización va a marcar la competitividad en los puertos, acompañado de su gran infraestructura, grandes grúas y grandes plataformas logísticas. La digitalización también va a ser un factor determinante para la competitividad en los puertos, así como también la asociación de medios de pagos electrónicos también es una herramienta que va a determinar la competitividad en la logística internacional. La inversión de 90 millones de dólares, por ejemplo, en la tecnología para el puerto de Barcelona, inversiones que en nuestro país no tenemos,
y que esperemos que en algún momento se pueda dar. Tal vez con ese decreto legislativo se vean inversiones de plataformas digitales que puedan fomentar la competitividad logística. El puerto de Huelva, por ejemplo, también da un paso grande en su avance hacia la digitalización. Como ven, podemos ver noticias que hablan de que en otros puertos, en otros países, la digitalización es algo que ya se viene dando desde antes de la pandemia. El mercado digital de los puertos inteligentes, ya se habla también del Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, que ya era una tendencia antes del COVID, pero que ahora está remarcándose con mucha mayor fuerza y celeridad. En Mincetur, por ejemplo, antes de que ocurriera la pandemia, ya estaba hablando de una plataforma electrónica. Bolivia también se suma a sus políticas o a las plataformas digitales. En este caso, Bolivia también va a implementar lo que en Perú ya tenemos, que es la ventanilla única de comercio exterior para los trámites a realizarse con las diferentes entidades que brindan autorizaciones para las mercancías restringidas. Hay proyectos como el Data Ports en otros países que también hablan de la digitalización. El Callao, por ejemplo, el Callao también está avanzando en su implemento de plataformas y sistemas de análisis y sistemas digitales. La SUNAT también es una de las instituciones que es pionera y remarca y también hace bastante énfasis en la digitalización de sus procesos. Antes de la pandemia ya estaba implementando procesos electrónicos como expedientes electrónicos, respuestas electrónicas para la operación del comercio exterior, ¿no? El puerto de Callao también, como ya les decía, se viene preparando y tenía algunos avances de plataformas electrónicas. Y también hablamos del cabotaje. El cabotaje es una forma de transporte marítimo que se da entre dos puertos del mismo país. En nuestro país, por ejemplo, en nuestro país, ¿qué dice la ley? Que el transporte nacional entre dos puntos nacionales tiene que brindarlo una empresa peruana, es decir, una empresa nacional. Y este era uno de los factores que impedía que se dé el cabotaje. Porque no hay empresas marítimas peruanas, no hay empresas que tengan barcos para realizar el transporte de mercancías entre los puertos peruanos. Pero con la modificación de esta ley a partir del año 2018, empresas internacionales de otros países ya hacen este tema del cabotaje, teniendo resultados muy positivos tanto en tiempo, en contaminación, reducción de la contaminación y reducción de los costos logísticos. Ahora vamos a analizar cuál es el contexto el contexto en el que se firmó el tratado o el convenio de La Haya de 1924 y por qué hasta ese momento no se había firmado y cuál era la situación antes del desarrollo de este convenio internacional y después de las reglas de La Haya, ¿no? Vamos a ver tres aspectos. Primero, la influencia de la Primera Guerra Mundial. Después de eso, cómo quedó el dominio marítimo después de la guerra y el riesgo marítimo al cual estaban expuestos las mercancías que eran parte del comercio internacional. Vemos, por ejemplo, o vemos también que la Primera Guerra Mundial ha sido parte fundamental para el desarrollo de tecnología, en ese momento desarrollo de armas como avionetas, ametralladoras, tanques, y uno de ellos también ha sido el submarino. El submarino fue una de las armas que utilizó el país de Alemania para combatir a sus semejantes de Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, Italia y Francia. Tanto fue así que Estados Unidos tuvo que intervenir en la guerra porque un barco que traía tripulantes o traía pasajeros en la ruta de Estados Unidos a Reino Unido fue hundido por un submarino alemán, causando así que Estados Unidos se sume a la Primera Guerra Mundial e incline la balanza para el conglomerado que agrupaba a estos últimos países. Después de la Primera Guerra Mundial, en la cual Alemania resulta perdedora, los países quedan en una destrucción muy grande y esta situación no es propicia para el desarrollo económico y del comercio internacional. Es así que Estados Unidos, al ver que Alemania queda reprendida y queda fuertemente sancionada por todas las causas, por todas las consecuencias que había sufrido por los daños de la Primera Guerra Mundial, le presta dinero a Alemania para que pueda desarrollar, reconstruir su economía y a la vez también seguir fomentando el tema del comercio internacional entre sus países vecinos. Porque esta situación
de ruinas no le favorecía a ninguno de los países europeos. Pero por otro lado, también la batalla se dio en los mares, como habíamos podido ver. Y los mares, el dominio de los mares, ya de los mares europeos, ya estaba bajo los poderes y dominio del Reino Unido. Las líneas navieras de Reino Unido ya ejercían su poderío después de la Primera Guerra Mundial en los mares europeos. Tanto es así que por ejemplo, es el MRS Olympic, un barco de los más grandes que circulaba después de la Primera Guerra Mundial. Y con el dominio de los mares por parte de las empresas navieras de Reino Unido, también se dieron abusos hacia los usuarios de transporte internacional. Tanto es así que los transportistas no respondían o no tenían responsabilidad sobre los daños que ocurrieran en la mercancía, ni siquiera en las pérdidas completas que pudiera sufrir la mercancía. De esta forma, vemos cómo se transportaban las mercancías en condiciones que no eran adecuadas y de los cuales el transportista no tenía ninguna responsabilidad. Estas condiciones no eran favorables para el correcto desarrollo del comercio internacional y el correcto desarrollo de las economías europeas. Tampoco los bancos se arriesgaban a dar créditos para financiar las operaciones de comercio internacional que se desarrollaran por vía marítima, ¿no? Y si no existe la financiación adecuada, el flujo de caja adecuado, la serialidad con la que debería darse el transporte internacional y el comercio internacional no era la apropiada. Y es así que llega el año 1924 y al ver todo este contexto, los países se reúnen y deciden firmar las reglas de La Haya de 1924, Convenio Internacional para la Unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque, suscrito en Bruselas el 25 de agosto de 1924. Después de este tratado vinieron otros, el Tratado de La Haya-Visby, las reglas de Rotterdam y unas más que no recuerdo en este momento, pero que son pilares para lo que en este momento nosotros vivimos en el comercio internacional marítimo. En estas reglas de La Haya de 1924 ya se establecen nuevos conceptos para determinar específicamente quién es un transportador, quién es un cargador, qué es el conocimiento de embarque, a qué se denomina una mercancía y cuál es la conceptualización de un buque. Vemos también que se establecen las obligaciones tanto del transportador como del embarcador o cargador, cuáles son las características que va a tener un conocimiento de embarque y las excepciones en el caso de las pérdidas o daños que sufran las mercancías y que no van a ser responsabilidad del transportador. Por ejemplo, en las obligaciones del transportador tenemos que tiene que poner el buque en condiciones de navegabilidad, también dotar de una tripulación adecuada y equipar y abastecer al buque también adecuadamente. Esto para garantizar que el buque tenga unas condiciones de navegabilidad estables propias para desarrollar el transporte marítimo. También tenía que poner en buen estado las cámaras frigoríficas, las plataformas y todos los lugares del buque en los que se transportaran las mercancías para que se diera de una forma satisfactoria y segura. Como vemos, ya se establecen estos lineamientos. También habla ya del conocimiento de embarque. Este conocimiento de embarque va a tener que ser emitido por el transportador con las marcas principales necesarias para la identificación de las mercancías por escrito. En este conocimiento de embarque van a tener que estar consignados el número de los bultos o el número de piezas, la cantidad y el peso según los casos que se requiera, tal como se hayan consignado por escrito por el cargador. Quiere decir que el cargador va a hacerle llegar la información necesaria al transportador por escrito para que este último pueda emitir y redactar el conocimiento de embarque. En este conocimiento de embarque también van a tener que estar mencionadas las condiciones y el estado aparente en el que se reciben las mercancías. ¿Y cuáles van a ser las excepciones en las que el transportador no va a ser responsable de los daños? Por ejemplo, tenemos que cuando haya actos de negligencia del capitán o de los marineros o de los empleados, no va a ser responsable el transportista. En un incendio, en temas de peligros, de riesgos o accidentes de mar, en temas de actos fortuitos, hechos de guerra, actos de enemigos públicos. También hablamos acerca de los motines, incendios, arrestos, huelgas y otros conceptos que lo detalla específicamente las reglas de La Haya. Así llegamos a
a hablar ahora de, en el caso, en ese momento, en ese contexto histórico, en el que se haya producido una pérdida o un daño a las mercancías, cómo el cargador podía hacer el reclamo, cuál era la metodología o los plazos o las condiciones para hacer su respectivo reclamo al transportista. Eso también se viene considerado en las reglas de la Haya de 1924. Considerándose, por ejemplo, acá nos va a mencionar que se considera que la mercancía ha sido entregada por el transportista como están descritas en el conocimiento de embarque, si es que no se ha notificado la pérdida o el daño de forma escrita, antes o durante el retiro de la mercancía. Quiere decir que si el receptor de la mercancía, el consignatario, no notificaba por escrito al transportista la pérdida o daño de las mercancías de forma escrita, se consideraba que ésta ha sido entregada correctamente. O también si la pérdida o daño no ha sido aparente dentro del plazo de 3 días siguientes. Y es entonces que ya tenemos los plazos o la forma de hacer los reclamos en las reglas de la Haya de 1924. Y vamos a analizar el artículo 15, que es el artículo al cual se está acogiendo el Perú en este momento para denunciar el acuerdo y salirse de una forma de estas reglas, ya no pertenecer a estos acuerdos internacionales, ¿no? Que está muy de la mano ligada al decreto legislativo 1492, que lo vamos a analizar en un momento. ¿Y qué menciona el artículo 15? El artículo 15 nos menciona que si ocurriera que uno de los estados contratantes quisiese denunciar la presente convención, la denuncia será notificada por escrito al gobierno belga, el cual transmitirá inmediatamente copia certificada conforme de la notificación a los otros estados que también son parte de este acuerdo, haciéndoles conocer la fecha en la que ha sido recibida esta notificación. La denuncia producirá efecto únicamente con respecto al estado que la haya notificado y un año después de haber llegado la notificación al poder del gobierno belga. Quiere decir que a partir del 9 de mayo el Perú tiene un año para ver bajo qué lineamientos y bajo qué reglas se va a jugar o se va a desarrollar el comercio internacional marítimo, el transporte marítimo, que ya no va a estar bajo las reglas de la Haya de 1924 en el territorio peruano. Y así llegamos a analizar el decreto legislativo 1492, que ha sido causa de muchas controversias y manifestaciones por parte de los gremios empresariales de nuestro país, tanto a favor como en contra, ¿no? Y vamos a ver por qué causa tanto debate este decreto legislativo. Primero, por la forma en que se ha legislado, en la forma en que se ha publicado, indicando esa voz populi de que el gobierno está aprovechando la facultad que le da su condición de la pandemia de emitir leyes sin la aprobación del Congreso, esa facultad que le atribuye la emisión de leyes sin la aprobación del Congreso. Unos mencionan, una parte de la población menciona, una parte de los analistas o empresas mencionan que está aprovechando esta situación, esta condición para emitir esta ley y que no tiene que ver directamente para combatir el COVID o la pandemia, ¿no? Y aquí vemos los fundamentos a los cuales se acoge el gobierno para promulgar esta ley, indicando que el decreto legislativo va a aprobar las disposiciones para la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística del comercio exterior. Y hablamos de tres cosas fundamentales. La reactivación. ¿Por qué la reactivación? La reactivación porque el Perú en este primer cuatrimestre ha tenido resultados negativos, tanto para la exportación como para la importación. Y si no se dan políticas de reactivación, vamos a tener resultados a fin de año peores que la crisis del 2008-2009. Tanto es así que la ONU ha manifestado de que el comercio internacional del mundo, el comercio internacional mundial, la economía mundial, va a sufrir un retroceso del 3% a comparación del otro año. También hablamos de la continuidad. ¿Por qué la continuidad? Porque esta actividad de comercio internacional, si bien no se ve su importancia de primera mano, es una actividad esencial para que la economía siga su normal desarrollo, ¿no? Y la eficiencia que manifiesta también porque al implementar procesos digitalizados y electrónicos se van a reducir, o el objetivo es que se reduzca el tiempo de proceso de estos trámites implicados en el comercio internacional. De igual forma, la reducción de costos, porque con esta norma se busca
la transparencia respecto a los costos incurridos en las actividades portuarias de comercio internacional. Y el objetivo también es que ya no haya más colas y más aglomeraciones para realizar trámites en las agencias de carga y almacenes. Vemos en esta foto que bien lo refleja la cantidad de personas que se acumulan para realizar trámites que bien podrían realizarse de forma electrónica. Lo que reclaman los gremios navieros o las empresas navieras es la forma y la obligatoriedad y la forma drástica en que se está implementando esta ley y el tiempo corto para su implementación también. Esta norma va a afectar o va a tener alcance a las entidades públicas, a los operadores de comercio exterior y a los operadores intervinientes. Estos dos últimos conceptos ya se ven reflejados en la última modificación de la Ley General de Aduanas. Vamos a analizar los capítulos 2 y 3, son en los cuales se mencionan lo más importante, y por último las disposiciones generales para su implementación y reglamentación. El capítulo 2 nos habla de la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones logísticas de comercio exterior y se dirige específicamente a las entidades públicas, a los privados, habla sobre el endoce del BL y sobre las sanciones y la fiscalización. Nos habla sobre la reactivación y continuidad y eficiencia que van a ser una prioridad para la implementación de este decreto legislativo. Y respecto a las entidades públicas, nos va a mencionar que la atención que van a realizar ahora va a ser utilizando medios electrónicos. Sus procesos van a tener que ser automatizados y los documentos físicos que antes se empleaban para sus trámites van a tener que ser reemplazados por documentos electrónicos o digitalizados. De igual forma van a tener que hacer intercambio de datos entre las entidades públicas y utilizar los documentos físicos de forma excepcional. De igual forma, las inspecciones físicas o los trámites para realizar inspecciones físicas van a ser realizados o van a tener que ser solicitados con copias vía la ventanilla única de comercio exterior o por la plataforma de la SUNAT. Respecto a los privados, vamos a dividirlo en dos grupos, que el primero va a estar compuesto por las navieras y sus representantes, y por otro lado vamos a tener a los almacenes aduaneros y agencias de carga. Estos vienen a ser los operadores de comercio exterior, a los cuales se hace mención específicamente, y que van a tener que incorporar sistemas de intercambio de datos que validen documentos digitalizados. Esa es la función o ese es uno de los núcleos en los cuales gira todo ese decreto legislativo. Incorporar sistemas de intercambio de datos que validen documentos digitalizados. Y acá también hablamos también de la seguridad que va a tener que ser implementada para estos sistemas electrónicos y que validen datos o documentos digitalizados, porque hemos visto hace unas semanas que el sistema, la página web que validaba la entrega de los bonos por parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha sido hackeada por unos delincuentes que han aprovechado esta debilidad de seguridad para robar más de 1 millón de soles, ¿no? ¿Y qué nos asegura a nosotros que por el apuro, por la premura de implementar procesos electrónicos o sistemas digitalizados, no haya hackers que intervengan en estas páginas web o sistemas para adueñarse de mercancía valorada que llega al puerto del Callao y que en un solo contenedor pueden llevarse un montón de dinero? Bueno, por esta parte, las agencias navieras, las líneas navieras y sus representantes tienen que implementar sistemas electrónicos para la autorización comercial respecto a la entrega y embarque de la mercancía. Los trámites ya no van a tener que realizarse físicamente. No se va a requerir la presentación física de la copia u original del conocimiento de embarque u otro documento adicional como requisito previo para dicha autorización de entrega o de embarque. Y acá lo más fundamental, o lo que también causa mucho debate, es que ahora el endoce del BL, hasta antes de este decreto legislativo, el endoce del BL tenía dos aspectos o dos panoramas o dos escenarios en los cuales se empleaba. Teníamos el endoce del BL o el endoce de la operación o la representación del BL para la aduana, para la autoridad aduanera, y el endoce del BL
con trámites respecto a las líneas navieras ante la autoridad aduanera para acreditar la representación de una empresa privada para una agencia de aduana frente a la autoridad aduanera y que pueda realizar sus trámites aduaneros. Esa era una que ya estaba implementado el endoce electrónico, en el cual solamente se realizaba con la clave SOL, indicando quién era la agencia aduanera que te representaba para que pueda realizar los trámites ante la autoridad aduanera. Y por otro lado, en otro tema teníamos a la acreditación del endoce de BL para que las agencias de aduana realicen trámites con las líneas navieras, acreditando su representación por medio del endoce del BL a través de un sello de endoce en procuración, a través de un poder especial que se tramita a través de un notario, a través de un notario público, y a través de esas son las dos formas. No sé, el endoce del BL a través de un sello y el poder especial con un instrumento privado a través de un notario público. Pero ahora nos va a indicar, este decreto legislativo nos indica que el endoce va a ser con la verificación de la representación a través de medios electrónicos. ¿Cómo va a ser cuál va a ser el procedimiento específico? Aún no se ha determinado. El gobierno tiene 30 días para sacar el reglamento en el cual se va a indicar este procedimiento. Las agencias de carga y los almacenes también van a tener que implementar sistemas electrónicos para el ingreso o la autorización comercial de la entrega de las mercancías. Tampoco se va a requerir la presentación física de la copia original del conocimiento de embarque u otro documento adicional para dicha autorización de entrega o la autorización de ingreso de las mercancías a sus instalaciones. De igual forma, el endoce va a estar validado con la verificación de la representación de estos operadores de comercio exterior. Y es así como vamos a llegar a hablar específicamente y textualmente del endoce del BL. Y nos indica el decreto legislativo textualmente lo siguiente: que para trámites ante las líneas navieras y sus representantes, almacenes aduaneros y agentes de carga, y también para el retiro de carga de los almacenes, entiéndase realizado el endoce en procuración del BL a favor de un agente, ¿con qué? Con la acreditación de dicha representación a través de medios electrónicos. Estos dos textos que nos mencionan que el endoce del BL va a tener que ser entendido con la acreditación de la representación a través de medios electrónicos es lo que se va a tener que implementar en todos estos operadores de comercio exterior. Y por último, la fiscalización y las sanciones van a ser impuestas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y estamos hablando de que para los operadores de comercio exterior van a incurrir en faltas, o se va a considerar que han incurrido en una falta cuando no incorporen en sus procesos sistemas de intercambio de datos o mecanismos electrónicos para la validación de documentos o de información. Y por otro lado, las navieras, sus representantes, los almacenes y las agencias de carga van a incurrir en faltas cuando no implementen sistemas o mecanismos electrónicos, cuando estas empresas requieran la presentación física de documentos del conocimiento de embarque, cuando no validen la representación del dueño consignatario a través de medios electrónicos. Esos son los escenarios en los cuales se va a considerar que han incurrido en una falta, y toda falta conlleva una sanción. ¿Y cuál es la sanción que se va a imponer en esta situación? Va a ser la multa hasta por 10 UITs para las empresas que no cumplan lo señalado en este decreto legislativo. Después de esto vamos a analizar el capítulo 3, que indica, acá este también es un tema que ha traído mucho revuelo, porque acá va a indicar la transparencia de la cadena logística y del comercio exterior respecto a los costos y a los servicios contratados y al pago de estos servicios. Vamos a hablar primero del contrato del transporte, en el transporte marítimo, en el cual este contrato tiene que tener cláusulas obligatoriamente, cláusulas en las cuales se mencione cuáles van a ser los servicios y los costos que van a ser elegidos libremente por el importador o por el dueño consignatario, y los cuales van a ser pagados solamente los costos y servicios que se mencionen en las cláusulas, más no otros recargos
que no estén considerados en el contrato de transporte internacional. Las cláusulas se van a sustentar en un documento de transporte y, como les había mencionado, incluye todos los servicios, operaciones, gastos administrativos y cualquier costo necesario para la entrega de carga al dueño consignatario. Y acá surge una pregunta: ¿cuándo se considera o en qué punto se considera que la carga ha sido entregada al dueño consignatario? Todos van a coincidir en que esto va a ser hasta que el dueño consignatario dispone de la mercancía libremente. Y hasta ese punto hay diferentes gastos, por ejemplo, almacenaje, maniobras, puerto, descarga, movilizaciones, etc. Cabe la gran duda en que si todos estos servicios van a tener que estar mencionados en el BL. ¿Y por qué? Porque no todas las operaciones son iguales. No todos los costos son iguales. Hay costos o hay operaciones que se presentan sin planificación o de manera repentina y se tienen que realizar para salvar la operatividad de la movilización o de esta operación. Nos menciona también que todos los servicios brindados para obtener la entrega de la carga deben estar publicados en el módulo de información sobre los servicios de logística de comercio exterior. Aquí estamos hablando que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo va a implementar una plataforma en donde van a estar publicados todos los servicios y aparentemente también van a estar publicados los costos. Es dable, es propicio que esto se pueda dar. Para las empresas marítimas obviamente que no, porque de ser así se va a entrar en una guerra de precios, lo cual va a llevar quizás al deterioro de la calidad del servicio, que por ahorrar en los temas de costos baje la calidad del servicio. Y este es uno de los puntos que fundamenta el Consejo de Transporte Marítimo Mundial, haciendo hincapié a que el gobierno está interviniendo en un contrato entre privados y que las consecuencias serían peores para el desarrollo de la economía de nuestro país. Y respecto al pago, ¿qué nos menciona el decreto legislativo? Nos menciona que corresponde al dueño consignatario consignante de la carga pagar aquellos conceptos necesarios para la entrega de la misma, los cuales han sido elegidos y contratados libremente. En consecuencia, el usuario no está en la obligación de pagar ningún servicio que no haya contratado con el transportista. Acá nos habla directamente con el transportista. Deja de lado a los demás operadores de comercio exterior. Y sobre la entrega nos indica que la entrega de las mercancías no va a estar condicionada a ningún pago previo por servicios que el dueño, consignatario consignante, no haya contratado previamente. Lo pone en blanco y negro, por así decirlo, respecto al tema de los pagos y las condiciones de entrega. Y por último, ¿cuáles son las disposiciones que ha implementado el gobierno? Primero, que el Poder Ejecutivo en el plazo de 30 días va a tener que dictar las disposiciones reglamentarias pertinentes para el correcto desarrollo y la correcta implementación de estas medidas. De igual forma, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo va a poner a disposición de los operadores de comercio exterior una plataforma electrónica en un plazo no mayor a 60 días. Esperemos que esta plataforma cumpla con las expectativas tanto de los usuarios, de los servicios, de los importadores y exportadores, como de las navieras, agencias de carga y sus representantes. Bueno amigos, hasta acá hemos llegado con este video. Espero que el análisis haya sido de su agrado y hay mucho pan por rebanar en este tema. Incluso no hemos hablado en este video de los temas tributarios, si es que estos servicios van a estar afectos a IGB, a quienes se van a tener que facturar, ya no se van a tener que realizar, y mucha información que se desliga de este decreto legislativo, como por ejemplo el régimen de depósito aduanero. En este caso el BL es el documento que actúa como título de valor para las transferencias que están destinadas a depósito aduanero. ¿Cómo se va a dar en ese caso? Vemos que hay mucho por delante por hablar y por debatir, ¿no? Espero que este video les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, síganme en las redes sociales, y con este video hemos terminado el día de hoy. Soy Josué Vilcasa